un episodio más de un podcast de verdad. Les saluda Roberto Jiménez y para mí es un gran gusto poder acompañarlos en sus diferentes actividades mientras están disfrutando de este podcast a través de YouTube y de las diferentes plataformas que se van agregando a lo largo del tiempo. Ya saben ustedes que una buena manera de ayudarnos y de colaborar con este podcast es difundiéndolo, compartiéndolo en sus redes sociales. Bueno, primero, si ustedes no se han suscrito, vayan y suscríbanse. Número 2, denle compartir y por supuesto, denle también, o activen, mejor dicho, la campanita de notificaciones. Como siempre, transmitiendo desde Open Marketing, desde sus instalaciones y estamos muy agradecidos con ellos por este regalo que nos dan de poder preparar este podcast desde acá. Y finalmente, si ustedes quieren ser patrocinadores de este podcast, aquí en la descripción les vamos a dejar el número de WhatsApp donde ustedes se pueden comunicar con nosotros y preguntarnos, ¿cómo puedo hacer yo para que pueda patrocinar un episodio de un podcast de verdad? Y ahí les mandamos la información. Esa es la novedad de este episodio y del 2024, de esta segunda temporada. Y bueno, la semana pasada iniciamos una nueva serie, una serie donde estamos hablando acerca de la iglesia. ¿Por qué surgió esta serie? Bueno, porque siempre lo ha existido, pero ahora con las redes sociales, con esta interconexión tan rápida que tenemos unos con otros, pues nos vamos enterando de personas que expresan su molestia con la iglesia, expresan que se alejan de la iglesia, que dejan la iglesia porque algo sucedió allí. Regularmente tiene que ver con otras personas y las relaciones con otras personas. Pero bueno, la semana pasada iniciamos, estuvo con nosotros Guti, hoy no está con nosotros. Como ustedes saben, él realiza una labor en un ministerio que se llama la Misioteca y eventualmente él asiste a un grupo de pastores en la ciudad capital, en un punto de la ciudad capital, y durante un día entero los capacitan en la manera responsable y la manera respetuosa de estudiar la palabra de Dios, de interpretarla y de compartirla. Y la verdad es que es una bendición. Entonces, hoy él está enfocado en ello, pero tengo una visita de primer nivel. Un amigo mío, alguien que yo aprecio muchísimo, que respeto mucho, es coach, conferencista, empresario, emprendedor, en fin. Y además, más que todo, es un bad boy. Así que le doy la bienvenida a mi amigo Luis Marroquín. ¿Cómo estás, Luis? Gracias, Roberto. Qué a gusto tenerte, te iba a decir, ¿verdad? Estar en el episodio este. Digo tenerte porque como usamos el mismo estudio, hoy me sentía como un episodio de Bad Boys, pero no, hoy estamos en un podcast de verdad. Sí. Yo no sé si te lo dije alguna vez, pero el podcast de verdad me sonaba así como, ¿y el que de nosotros es de mentiras o qué? Yo la verdad es que no quisiera entrar en eso porque si no, Open Marketing ya no me deja grabar aquí. Entonces dejémoslo en que es un podcast de verdad. Un podcast de verdad. Qué alegre, Roberto. Gracias por la invitación. Y mira qué buen tema. Yo cuando me planteaste el tema, me contaste de qué se trataba, oí el episodio anterior y dije, híjole, me voy a ir a meter al rincón de los catos, pero entrémosle. Creo que es un tema que hay que hablarlo. O sea, no son de esas cosas que se hablan entre pasillos, sí, pero mejor hablemoslo al aire libre porque de alguna manera hay gente confundida con el tema. O sea, debo no ir a la iglesia y si mi iglesia ya no me cuadra y un montón de ISIS en la cabeza que hace que mucha gente se aleje y probablemente algunos consideren que están haciendo lo correcto, pero creo que ese es el objetivo de esta serie. Totalmente, es poder conversar acerca de esta situación que eventualmente se da, que a veces la ignoramos porque yo creo que hay dos maneras de reaccionar ante una persona que viene y te dice, ya no quiero ir a la iglesia. O sea, es, no, hombre, estar ahí como al tanto de la persona, estar tratando de convencerle de que no está bien la idea. Y la otra opción es, pues andate, ¿verdad? O sea, el que pierde sos vos. Y pienso que ambos extremos tienen sus pros y sus contras. Este último, más contras que pros. Y por eso creo que vale la pena que lo hablemos. Luis, has tenido la experiencia con la iglesia desde dos perspectivas. Número uno, como un miembro de una iglesia, o sea, que has asistido a la iglesia o a las iglesias donde has estado, que es lo que quisiera conocer ahora, y también la perspectiva como un líder.
o sea, como un líder voluntario en la iglesia, y también has visto cómo personas cercanas, amistades o personas que estaban a tu cargo toman un día la decisión de ya no ir más a la iglesia y alejarse de ella. Entonces, como dijo Jack el Destripador, vamos por partes. Empecemos con el principio. Contame cómo es tu conexión con la iglesia, tu historia de iglesia. Mi historia de iglesia. Bueno, yo empecé bien chavito, quizá como a los 13 años, yendo a grupos carismáticos. Me gustaba el rollo. Uh-huh. De repente fui a un grupo de estos que posteriormente se convirtió en una iglesia evangélica. Okay. El grupo mismo. Pero en ese cambio no es que yo estuviera apegado a una religión, sino simplemente hubo cosas que tenían que afinarse en ese momento. En el cambio, habían cosas que no me gustaban y en eso surge una invitación a la iglesia a la cual pertenecí más de 25 años. Okay. Y me quedé por mucho tiempo, te voy a ser honesto, los primeros 10 años Uh-huh. En la banca. No más que llegando y participando y siendo miembro. Ajá. Los otros más de 15 años activando, ¿verdad? Entonces, mi experiencia de iglesia es que más te podría hablar de ese tiempo que estuve más de 25 años. Te digo más de porque no tengo el número exacto. Ajá. Pero sí, fueron más de 20, yo creo que quizá 30 años. ¿A qué edad llegaste a la iglesia? A esta iglesia a la que perteneciste muchos años. Más o menos como a los 17, 18. Okay. Por ahí. Por ahí. Okay. Y ya fuiste saliendo, finalizando tus 30. Bueno, yo digamos estuve como 17, empecé como te digo a los 13 en esos grupos, luego otra iglesia intermedia y luego llegó a esta iglesia por la cual me quedé casi 30 años. Sí, pues, ok. Que de ahí me fui como a los 40 y tantos, ¿verdad? Okay. O sea, ahí estuve como 30 años casi. Sí. Y en este tiempo de estar ahí, pues sí, el Señor abrió las posibilidades para poder servirle en algunas posiciones en las cuales, pues sí me tocó liderar gente y principalmente jóvenes. Yo estuve liderando jóvenes por más de 15 años. Y sí, vimos muchísimos casos, o sea, casos de todo tipo, desde el caso que permanece todavía ahí, sí, hasta el caso de que llegó y nunca más volvió. Entonces, sí hemos visto esta deserción en la iglesia y particularmente ocurrió justamente cuando yo iba saliendo, el fenómeno de la pandemia. Hizo una huida completa de muchísima gente. Entonces, incluyéndome. Y ya te puedo contar un poquito más acerca de por qué. Y yo sí tuve ese conflicto del cual vos estás hablando de, ok, ¿y qué pasa si no vuelvo a una iglesia? O sea, yo sí entré en esa discusión interna en mi mente, en mi corazón. ¿Necesito realmente ser parte de una iglesia? ¿De verdad esto es totalmente necesario? Y fue el Señor, no fui yo, fue el Señor que a través de su palabra, sí, me llevó de regreso a buscar una iglesia. Interesantísimo. Y ahora estás asistiendo a otra iglesia. Ahora voy a otra iglesia. Creo que el Señor provee lo que el Señor quiere para tu vida. Porque de alguna manera el Señor había puesto un deseo por conocerle más, por de verdad conocerle, porque tal vez creo que en todo ese tiempo anterior, como diría Job, de oídas te había oído, pero realmente no le conocí. Mucho tiempo ocupado, demasiado tiempo sirviendo, demasiado tiempo haciendo cosas, pero realmente poco o nada realmente conociendo al Dios de las Escrituras. Entonces, Dios sabía que mi alma necesitaba eso porque Dios puso esa sed en mi corazón. Entonces, ahí fue donde surge el busquemos qué. Te voy a contar la historia de mi salida, digamos. Llega la pandemia y cuando llega la pandemia, pues todo el mundo a las casas y entonces no hay asistencia a la iglesia. En el fondo de mi corazón decía, qué rico, no tengo que ir. No tengo que ir otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. De verdad, en el fondo, yo te voy a hablar como lo hacemos en Bad Boys, claro y pelado. Muchísimas gracias. Sí,
Y por cierto, una invitación para que nos sigan el podcast de Bad Boy. Así es. Así hablamos, claro y pelado. Sí. Yo no dije qué rico. No tengo que volver a la iglesia. Ojalá esta pandemia dure para siempre. Wow. Y entonces, pero en medio de eso, llega, antes de esto ya había llegado algunas prédicas bien interesantes de sana doctrina. Y puedo decirlo con propiedad del pastor Sugel Michelén, porque de verdad lo considero un pastor al cual escucho, he seguido, he aprendido muchísimo de lo que Dios le ha dado a él. No es que él como persona yo lo considere un santo, un semidios, pero creo que es una persona que Dios ha usado. Entonces ya para ese entonces habían llegado prédicas de él y comienzo a escuchar. Y en la pandemia comienzo a escuchar más. Justamente había empezado a escuchar la serie de Romanos. Esta iglesia ocupó más o menos 2 años y pico para poder leer la carta a los romanos. Y los 2 años y pico me los eché con ellos. Buenísimo. Entonces, mi iglesia en la pandemia fue la iglesia esta, se llama la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, que está en República Dominicana. Ajá. Y la verdad es que, mira, yo estaba fascinado porque no solo eran los domingos. O sea, yo oía el domingo el mensaje, pero como era una serie de romanos, yo volvía a los capítulos anteriores y mira, fue una cosa que de verdad yo no puedo explicar lo que Dios hizo en mi cabeza porque es como que me hubiera abierto, como hubiera detonado el cerebro al escuchar y entender el evangelio por primera vez en mi vida. Te estoy hablando, ya había llegado a mis 40 y pico de años y había pasado más de 30 años en iglesias y no había entendido el evangelio. Entonces, cuando entendí el evangelio, cuando pude por fin ver mi condición a la luz del evangelio, pecadorazo, tal cual soy, y a Cristo como mi única redención, entonces te digo que como dijo Job, por fin pude entender, me hago polvo en cenizas, me retracto de todo lo que dije anteriormente, y eso fue lo que sucedió. Entonces, como ya estaba teniendo ese alimento, no me quiero salir del tema que vos me invitaste. ¿Y para qué quiero regresar a una iglesia? Si aquí estoy teniendo esto. Es más, te digo, nunca en mi vida había recibido tanta palabra como en esa época, porque yo pasaba de lunes a domingo escuchando mensajes todos los días y leyendo la palabra junto con los mensajes. Y compré libros para acompañar eso. Este es de Romanos para ti, ¿te acuerdas, Gálatas? Que lo hemos compartido, ¿verdad? Vos creo que, o sea, de verdad, yo te voy a decir que en toda mi existencia, en mi vida, nunca había leído y escuchado tanta palabra como en esa época. O sea, para mí la pandemia fue una bendita pandemia. Claro. Sé que no fue para todos lo mismo, no todo el mundo puede contar la misma experiencia, pero para mí, sí. Por lo menos a nivel espiritual y eclesiástico, por decirlo así. Fue algo impresionante. Entonces, en medio de eso yo no había renunciado de donde estaba. Pero como no íbamos, entonces era como cosas muy del día a día. Por ahí se estaban haciendo actividades virtuales y de pronto la gente se conectaba. Pero la verdad es que mi alma, mi corazón ya no estaba ahí, para ser honesto. O sea, yo pasé probablemente esos 2 años y pico que duró la pandemia. Ya mi corazón estaba más en esto que el Señor había hecho, al punto de que cuando terminó la pandemia, bueno, no terminó, sino ya en medio de un momento donde yo dije, bueno, hasta aquí. Y presenté mi postura de, miren, yo ya me voy. No, hombre, que mira, que ahorita es cuando más te necesitamos. Y, me quedo 6 meses más. Y así lo hice. Me quedé 6 meses más para terminar algo que habíamos empezado. Un programa que estábamos llevando a través de virtual. Entonces también dije, bueno, voy a ser responsable, no voy a dejar este programa a medias. Terminé ese programa donde yo estaba liderando y entonces dije, bueno, hasta aquí. Te digo, terminé el programa el domingo. El lunes, martes, estaba presentando mi carta oficialmente, decir, yo me voy. Y te digo, no es que me haya ido porque me voy a tal iglesia. No. Cabal. De hecho, en mi corazón estaba, no voy a serle infiel a esta iglesia. Ya, virtualmente ya lo estoy, ya me fui. Ajá. Pero físicamente no. Simplemente renuncié porque dije yo, ya no voy a seguir acá. Ajá.
quiero tomarme el tiempo de buscar una iglesia conforme a lo que estoy aprendiendo. ¿Mm? Y te digo, esa iglesia de la cual te hablé, de la República Dominicana, me ayudó tanto que hubo un momento donde yo no sabía qué hacer y les escribí un correo. Miren, SOS, ayuda, no sé qué hacer. Yo soy líder en esta iglesia. Incluso me dan el privilegio del púlpito y no sé cómo irme. Y mira vos, con tal compasión, misericordia, uno de sus pastores me atendió por Zoom, me escuchó, me retó con la palabra, no me dio consejos humanos. De verdad, o sea, se lo agradezco muchísimo a este pastor. Tenemos una buena amistad virtual, te voy a decir, mucho cariño con este pastor. Por lo mismo, él me dijo, mira, lo que sí es que no te puedes quedar sin iglesia, tienes que buscar una iglesia. O sea, está bueno, te quieres ir de ahí, pero de ahí tienes que ir a buscar una iglesia. Y tómate el tiempo. No te vayas hacia lo ciego, o a lo bestia, diríamos aquí, ¿vos? No te vayas a lo ciego, a lo bestia. Tómate tu tiempo de ver lo que vas a escoger. Número 1, que sí vaya conforme a la sana doctrina que estás recibiendo. Número 2, que cuando vos veas a la gente ahí, veas que sí sea gente congruente a la sana doctrina que estás recibiendo, porque si no es algo disonante, ¿verdad? Sí. Entonces, si encontrás eso, dale, ¿verdad? Y evalúa no una, evalúa unas 2, 3. Y mira vos, de verdad, qué buen consejo. Porque de hecho yo le dije, mira, ¿hay alguna lista? Algo. Y mira vos, aquí Guatemala está lleno de iglesias. Pero en su lista me dijo, voy a averiguar. No me lo dijo inmediatamente. Y después de algunas semanas me dio 4 nombres de iglesias. Identificadas como sana doctrina. Claro. Entonces, de esas 4, visité 2 y una la vi por redes sociales, por internet. La cuarta me quedaba demasiado retirada como para poder evaluar de alguna forma y no la encontré tampoco en medios virtuales, entonces no la pude evaluar. De las 4 que tenía de ir a la canción, me quedé con 2. De las 2, finalmente me quedé con una. ¿Cuál? La que consideré en mi corazón que era más cristocéntrica y estaba muchísimo más la forma de predicación más como yo venía en los últimos años aprendiendo. Una forma expositiva, verso a verso, entrando en el texto, comprendiendo realmente. Entonces, regresando a tu pregunta, estoy en una nueva iglesia. Sí, estoy en Iglesia Reforma, que fue esa iglesia a la cual encontré eso, una iglesia cristocéntrica, con una sana doctrina bíblica, que expone la Biblia verso a verso, que se detiene realmente a explicar. Entonces, he sentido de verdad cada vez que voy y oigo un mensaje de esta naturaleza, eso que realmente mi alma necesitaba. Entonces, ¿qué pasó? Tuve que regresar a ese punto donde sí necesitas una iglesia. Pero no sé si logro contestar tu pregunta. Sí, yo quisiera que como en los libros hiciéramos un recuadro del consejo que te dio el pastor, porque creo que va a ser muy válido para nuestros amigos, amigas que están viendo este podcast o lo están escuchando y están en ese momento de ¿para qué necesito una iglesia? Bueno, definitivamente sí necesitamos una iglesia, ya vamos a hablar de eso, sí necesitamos congregarnos, sí necesitamos la comunidad. Así que si eres un creyente, eres un cristiano, creo que estos 3 consejos que le dieron a Luis en este momento de consejería son válidos para tu vida hoy y vamos a entrar un poquito en describirlos. ¿Cuál fue el primer consejo que te dio? Bueno, más que el primer consejo, me hizo ver con la palabra mi pecado. Ahorita te lo explico. Ahorita le damos doble clic a eso. Ajá. Yo no me había dado cuenta que yo no quería ir a una iglesia por varios pecados. El primero que te voy a hablar es un pecado con el cual lidio todos los días. Orgullo. ¿Sí? Orgullo es, yo no necesito a nadie de estos. ¿Sí? No necesito un pastor. No necesito una iglesia. Yo no necesito a nada. Soy un casi semidios. O sea, orgullo. Claro. O sea, yo no me había dado cuenta, Roberto, el
grado de orgullo tan grande porque es soberbia. Yo sé y yo sé más que ellos. Ajá. Es más, creerte más que otros. Yo sé más que el pastor de donde yo venía. Eso es soberbia, eso es orgullo. Claro. Y mira, vos, si algo aprendido de la palabra del Señor es que hay 6 cosas que aborres del Señor y hasta 7. Y la primera es los ojos altivos. Ajá. Eso es soberbia. Entonces, ¿te imaginas delante de mi Dios qué clase de cristiano estaba siendo? Un hombre soberbio que dice, no, yo no necesito una iglesia. Uh-huh. ¿Ves? Entonces, no es que este pastor me haya dicho, sos un soberbio, sos un orgulloso. No, él me mostró con la palabra cómo es que yo, por eso digo, el evangelio, Ajá. revela tu pecado. O sea, cuando estás frente a la cruz, de verdad, no puedes decir, aquí yo, no, aquí es él. Ajá. Ajá. ¿Ves? O sea, entonces yo de verdad sí fui confrontado en eso, que era orgullo. Y yo estoy seguro que ahorita cuando te escucharon, incluyéndome, o sea, de hecho, si regresan a la parte cuando decís mi pecado, el orgullo, yo lo repetí. ¿Por qué? Porque creo que es exactamente, si uno es honesto consigo mismo, es exactamente el área de la vida de nosotros, del corazón del ser humano, que regularmente es la que se resiste por ejemplo, a ser obediente a la voz de Dios y a la palabra de Dios. Así que no estás solo, no te la lleves de exclusivo. Soy el único orgulloso que nunca... No, te cuento, yo también estoy en ese listado, pero sí. Entonces, ser confrontado, ir a la palabra y permitir que la palabra nos confronte de cuál es la razón profunda por la cual yo estoy pensando que no necesito a la iglesia, y no hablo de la organización como tal, sino no necesito reunirme con otros si me puedo edificar por mi propia cuenta. Es correcto. Ese fue tal vez digo, más que el consejo de este pastor, ¿por qué le admiro? Él se llama Miguel Linares. Uh-huh. Es un pastor ya grande. Uh-huh. De la Iglesia Bíblica Señor Jesucristo. Él simplemente me hizo preguntas a la luz de la palabra. Y estas fueron mis conclusiones. Yo te estoy contando la conclusión más que todo ese momento. Que él te dijera, usted es un orgulloso. Sí, no, nunca me dijo eso a vos, pero yo te digo, o sea, yo estaba hablando con él y llorando porque en mi soberbia, te voy a decir por qué me costaba decir, bueno, yo no quiero ir a otra iglesia. Yo venía de predicar en un púlpito frente a miles de personas. Entonces es venir a sentarme como cualquier otro simple mortal. Ajá. En una iglesia donde nadie te conoce. Okay. ¿Ves? O sea, sí. Orgullo, soberbia, de verdad. Y antes de que alguien más me lo diga, mejor me lo digo yo. No, hombre, dame el privilegio. No, es cierto. No, te doy el privilegio. Puedes decirlo. No. Pero sí lo pensaba, Roberto. Claro. Y te lo digo. Yo sí lloré diciéndolo. Esto es orgullo, esto es soberbia y todavía me causa dolor. Pensar que yo valoraba más mi imagen como predicador, como líder, como esto. Y entonces, ¿cómo me iba yo a ir a sentar como un simple mortal en una iglesia donde ni siquiera me iban a... No te iban a decir, por favor, pase aquí adelante, siéntese en la primera fila, hermano. Claro. Ajá. Sí. O sea, sí, yo entiendo eso. La verdad es que los dos deberíamos de darle gracias a Dios que no fue en otras circunstancias. Yo tengo una situación no conectada con la iglesia como tal, pero sí, yo lo comenté en el episodio anterior. O sea, yo pasé por un divorcio y yo recuerdo, o sea, cuando estuve en ese momento, digamos, de la separación y el divorcio, en ese tiempo entre la separación y el divorcio te da chance de pensar. Y yo recuerdo muy bien haber meditado sobre por qué había llegado ahí. Esa es la famosa pregunta, es ¿por qué estoy aquí? Y una de las imágenes que vino a mi mente fue una vez que quien fue mi esposa me dijo, busquemos consejo. Vaya, está bien, busquemos consejo. Sí, yo pensé en la hermana tal y me da un nombre. Una hermana cero conocida. Y así como se los voy a decir, lo dije. ¿Tú sabes quién soy yo? ¿Tú sabes quién soy yo? O sea, yo esperaba que Luis Palau, Marcos Witt, o sea, ¿cómo se llama? El enfoque a la familia, James Dobson, me dieran la consejería matrimonial. Y todavía ibas a cuestionarlo, ¿no? Todavía así como ustedes, ¿por qué se meten en mi vida? Vos. O sea, y en ese momento
exactamente lo que sucedió con vos, con el tema iglesia, sucedió conmigo en mi vida espiritual. Dije, Señor, qué asquerosamente orgulloso soy. Con razón, yo varias veces le mencioné a quien fue mi esposa, le dije, porque después del divorcio y todo, ella es creyente, yo soy creyente y obviamente entendemos que somos hermanos en la fe y en algún momento tuvimos un poco de comunicación después de todo esto. Y yo le digo, de veras, si yo hubiera sido tu líder, si hubiera sido tu consejero matrimonial, yo te hubiera dicho, deja ese cuate. O sea, es tan asquerosamente egocéntrico y orgulloso que de veras. Entonces, y por eso digo, por eso mencioné hace un momento, yo creo que el orgullo es esa área de la vida que se manifiesta de diferentes maneras, pero es el centro de la razón por la cual muchos de nosotros no queremos obedecer la voz de Dios o queremos hacer nuestra propia voluntad. Y entonces sos confrontado, para regresar a nuestro tema, sos confrontado con esa área. ¿Qué fue lo segundo que sucedió? Bueno, fui confrontado en una segunda área, el egoísmo. Yo no me había dado cuenta la clase de egoísta que era. ¿Y por qué egoísmo? Porque, ¿qué es lo que dice su palabra? ¿Por qué nos congregamos? O sea, hay muchas razones, pero una es el apoyarnos, soportarnos los unos a los otros, ¿verdad? O sea, prácticamente yo decía, yo no necesito a nadie, orgullo, y no estoy dispuesto a darle a nadie de mi tiempo ni de mí. O sea, tal vez no a nadie, sino de repente puedo escoger. Ajá. Pero el egoísmo, fíjate vos, o sea, el egoísmo de que yo me quedo en mi casa, yo aquí recibo palabra, yo estoy bien, yo estoy siendo alimentado, ya está. O sea, egocentrismo. Todo ego es yo. Claro. Todos dentro de mí, yo ya estoy cómodo, estoy recibiendo mensajes a través de YouTube. Tengo conexión con estos pastores, me escriben, tenemos ya conexión. Todo está bien. Yo ya estoy bien. Ajá. ¿Y el resto? Que miren cómo salen. Que miren qué hacen, vamos. Ajá. Y el resto del mundo me venía importando nada. Claro. Para serte honesto. Y te voy a decir que este fue tal vez uno de los encuentros más duros, aparte del orgullo, vamos, cuando decir, por fin me di cuenta, Roberto, que había pasado 40 y tantos, casi 50 años de mi vida viviendo para mí. Porque todo lo que había hecho era para mí. Incluso sirviendo, lo servía para mí. Para mi beneficio, para ser admirado, para ser reconocido, para ser parte de, para que dijeran, para que, algo que tenía que ver conmigo. No me había detenido a pensar que yo estaba ayudando a alguien que le podía servir eso. O sea, la gente no me importaba. Y te lo digo solo porque te lo estoy diciendo aquí en este podcast. De verdad que oye muy poca gente. Si no, no lo diría. Claro, no, es porque es de verdad. Y cuando te sentás ahí tenés que soltar la verdad. Ahí vas a ver. No. Lo estoy diciendo porque sé que esto lo oyen miles de personas y esto no se lo niega a nadie. O sea, es la verdad. Yo hacía esto por mí. No lo hacía por la gente. Entonces, egoísmo. O sea, ser confrontado con la verdad vi mi pecado delante del Señor y decir, pedazo de egoísta, pedazo de egocentrista. O sea, nada de esto lo hiciste por las demás personas cuando pudiste haber hecho algo con el corazón correcto para las demás personas y no querés ser parte de una iglesia porque no querés compartir tu vida con alguien más. No querés ser vulnerable a alguien más. No querés escuchar la vulnerabilidad de alguien más. Porque esto te desacomoda. Te saca de tu sillón cómodo de la sala para ser parte de algo y de la vida de alguien y servirle y no predicándole. No, servirle, sentarte con él a tomar un café y servirle de verdad sin que nadie se entere que te tomaste ese café con él o con ella. Luis, la verdad es que qué interesante lo que nos estás hablando, especialmente porque creo que sí nos confronta y nos debería de llevar a reflexionar. Primero, gracias por compartirlo. Exactamente, 1 Corintios creo que es la que dice que Dios nos consuela para que nosotros también podamos consolar a otros. Dios también trabaja en nuestra vida, voy a tomar esa idea, Dios trabaja en nuestra vida para que nosotros podamos, con ese testimonio de cómo Dios obró en nosotros, pues compartirlo con los demás y traerle esperanza a otras personas o dirección. No nos la llevemos de los grandes guías espirituales de la gente.
seamos como esas señales de tránsito que hay en las carreteras, que te van advirtiendo, que te van mostrando el por qué o las razones por qué podrías estar yendo a una pendiente peligrosa. Ese rótulo de pendiente peligrosa, bien colocado, ayuda muchísimo a salvar vidas. Así que sos confrontado con tu pecado a través de la palabra de Dios. Esto es muy importante y yo lo quiero recalcar. O sea, es la palabra de Dios la que nos confronta, no es una persona, no es alguien, sino la palabra. En el orgullo, en el egocentrismo. ¿Y qué más te aconsejan? Bueno, llegué a ese momento en donde yo creía que me las sabía todas. Orgullo, ya lo hablamos. Ajá. Pero cuando ya empezás a oír la palabra del Señor, yo me di cuenta que yo no sabía nada, honestamente. O sea, de verdad, contigo, de verdad, no sabía nada. Es que había oído mucho y leído mucho, pero yo no había entendido una sola cosa. Cuando te expones a una predicación bíblica centrada, donde lo que se expone es la palabra y a Cristo, es el evangelio mismo, el espíritu, el que te llena el entendimiento. Y entonces te hace explotar la mente y comenzás a ver y entender. Eso no me había sucedido. Entonces, conforme he ido, cada vez que voy a escuchar una predicación, una palabra correcta, bien predicada, me doy cuenta que cada vez sé menos. Es que de veras, Roberto, ahorita que estamos leyendo en este tema en nuestro podcast, Cambios Profundos, es un libro que estamos leyendo, de verdad, Roberto, hay cosas que no había meditado. Digo yo, santo Dios, todo esto para mí era un punto ciego. No me había dado cuenta. O sea, mientras más aprendo, más me doy cuenta que menos sé. Entonces, yo creo que parte del problema era que yo creía que ya me las sabía todas y que con lo que ya estaba recibiendo allá era suficiente. Claro. No me había dado cuenta que el ser parte de una congregación, el ser parte de una iglesia, te permite tener realmente un verdadero aprendizaje en vivo. Porque lo que estás viendo en la palabra lo estás viviendo con la gente que está ahí. Y entonces vine yo y dije, ok, bueno, se lo vamos a hacer en serio. Entonces le hablé a uno de los pastores y le dije, mira, yo soy una persona que necesito algo y no sé si esta iglesia o vos me lo puedes proveer. Yo necesito rendirle cuentas a alguien. Necesito hacerlo. Porque para mí, no quiero volver a todo lo que pasé antes. Y si yo no le estoy rindiendo cuentas a alguien, puedo volver. ¿Me permitís tener esta relación con vos? Por supuesto, me dijo. Y nos hemos juntado con este pastor Justin, repetitivamente, y le doy cuentas de qué rollos ando, ¿verdad? Y lo que voy sintiendo y lo que voy... Y eso no lo hubiera logrado, de verdad, con una conexión virtual. No le puedo dar cuentas a mi computadora. Claro, claro. Verdad. O sea, vulnerabilizarme, el tener esa, no solo la exposición de la palabra, ok, bueno, esto me hizo entender esto y me di cuenta de esto, ¿y qué? ¿Y eso me lo guardo, me lo quedo? No, voy a ir a confesar mi pecado y voy a exponerme. Y si debo ser madreado por eso, por así decirlo, pues claro, que así sea. Pero no puedo regresar a lo mismo en donde oí un mensaje y sí, chilero, pero, ¿y qué pasó con eso? Nada, pues estuvo bonito. ¿Estuvo bonito qué? O sea, aquí no es que sea bonito o sea feo, o sea, es cómo esto te transforma y si esto tiene que ocurrir durante un tiempo, darle más vueltas, meterte un poquito más a la licuadora para que penetre más, pues que así sea, pero yo sí necesitaba eso. Eso no lo puedo tener en una computadora. Entonces, encontré ese beneficio que de alguna manera también me lo hicieron ver en esa consejería del beneficio que yo podía tener y el beneficio que yo podía dar. Porque yo también podía ser alguien que podría servirle a otro de esa misma forma. Claro. Y también compartiendo mi vida con esta otra persona. Entonces, se rompen todos los paradigmas con esto. Porque aquí entonces entendés por qué la palabra de Dios una y otra vez te llevan a esto. La necesidad de congregarse. ¿Por qué Hebreos 10:23 te dicen, 24 creo que es, no sean como aquellos que tienen por costumbre no congregarse? Hebreos 10:25. 25.
De verdad, o sea, no sean como esos, porque de verdad esa gente se está perdiendo de todo esto que te estoy hablando. Y vos decís, pero todo eso no lo hubieras logrado virtualmente, creo que no. Claro, hubieras alcanzado un nivel de conocimiento, pero no un nivel de crecimiento en comunidad, Así que es es. algo que el Señor busca que tengamos. Antes vos habías mencionado que, bueno, de hecho, nosotros en nuestro episodio anterior con Guti él mencionaba esta característica de una iglesia saludable, de una iglesia sana. O sea, es aquella que tiene buena enseñanza, y vos lo mencionaste hace un rato, buena enseñanza y que fuera congruente la iglesia con esa enseñanza. O sea, porque él decía, Guti decía, hay iglesias que pueden tener muy buena enseñanza, pero muy mala práctica. Pero nunca, eso me impactó tanto, nunca vas a encontrar una iglesia con mala enseñanza y buena práctica. O sea, vas a encontrar iglesias con mala enseñanza bíblica y mala práctica bíblica, que creo que hay mucho de eso en nuestro medio y es exactamente la experiencia que muchas personas, con la que muchas personas se han encontrado. Entonces pienso que una buena señal, vos lo mencionaste y por eso lo traigo otra vez a la mesa, mencionabas cómo reconocer a una iglesia sana, a una iglesia saludable, es aquella que enseña de acuerdo a la palabra de Dios, que nosotros aquí en el podcast de verdad decimos que interpreta la palabra responsable y de manera respetuosa. Entonces se acerca al texto bíblico. ¿Por qué lo decimos así? Bueno, porque entendemos la diversidad que hay en el cuerpo de Cristo. O sea, tenemos iglesias históricas, bautistas, centroamericanos, nazarenos, y también tenemos en una línea pentecostal, asambleas de Dios, iglesias de Dios, del evangelio completo. Y cada una de ellas, cuando uno mira, cada una de ellas tiene su seminario bíblico, por ejemplo, y allí le enseñan a sus alumnos esos principios universales e históricos de hermenéutica o de interpretación de la palabra de Dios. Y tal vez difieren unos de otros en ciertos puntos, pero que no son esenciales. Lo que quiero decir es... sabemos que pueden haber iglesias históricas como centroamericanas y una asamblea de Dios que denominacionalmente son totalmente diferentes, pero sin embargo uno nota que se acercan al texto bíblico de manera respetuosa, de manera responsable, buscan interpretarla y enseñarla. Entonces, una marca de una iglesia saludable es aquella que puede enseñar la palabra de manera respetuosa, de manera responsable, pero además en su dinámica de iglesia uno puede percibir que lo que se predica o lo que se enseña está permeando a la congregación y se está viviendo desde el liderazgo hasta los miembros de la iglesia. Sí, totalmente de acuerdo. Eso fue parte de lo que sí recibí cuando ya recibí la corta lista. Me dijeron, observalos. No solo oigas el mensaje y si te gusta, observalos. Mirá si realmente lo que predican es lo que viven. Ese te voy a decir tal vez de los pocos consejos directos, porque todo lo demás fue confrontación, pero sí fue cuando me dijeron, antes de cambiar de iglesia, escucha y observa. Y después de un tiempo, date cuenta si realmente eso es lo que en algún momento estás buscando. Ahora, yo quiero detenerme en ese pedacito porque alguien podría decir, es que yo no he encontrado eso. Y te voy a decir, yo no encontré la iglesia perfecta porque no existe. Encontré una iglesia donde se predica Cristo, que es lo que mi alma necesitaba. Y creo que el alma de todo ser humano necesita que le prediquen a Cristo el evangelio. Probablemente y seguramente hay muchas falencias en mi iglesia, las cuales no es que no me importen, simplemente no es eso lo que estaba buscando. Porque vos vas y le buscas, le vas a encontrar. Claro. A cualquier iglesia, de verdad. Yo te voy a decir, cuando llegué a la iglesia que actualmente estoy, dos cosas no me cuadraban, babos, pero eran ridículas. Te voy a hablar la primera, babos. O sea, obviamente venía de instalaciones. Ya sabía yo. Venía de instalaciones cómodas. Claro. A instalaciones. A una bodega. Literalmente, una bodega convertida en un centro de reunión. Claro. Entonces, al principio me di cuenta de verdad que eso sí me estorbaba un poco, lo cual solo demostraba la vanidad de mi corazón. O sea, es que mira, Roberto, cada vez que yo analizo y me veo yo a mí en estas, de verdad digo,
la iglesia no tiene la culpa. El que estaba valorando más eso era yo, ridículamente, por no decir una palabra más fuerte. Porque yo vanidosamente estaba buscando mi comodidad. ¿Vamos? Entonces, ese probablemente había sido un momento así como de aquí esto y aquí lo otro. Y se lo dije a mi esposa así poco preocupada porque decía, de verdad no ha cambiado nada. O sea, en su corazón, o sea, le gusta la sana doctrina, pero su corazón sigue buscando esto. Ajá. Y que de alguna manera me lo hizo ver un par de veces. Mi esposa de vez en cuando toma el papel del Espíritu Santo. Entonces, esa era una. Y la otra, que tiene que ver con mi egoísmo y mi orgullo, fíjate que ninguna de las dos era en causa de la iglesia, es que había gente ahí que ya había estado donde yo estaba antes. Entonces decía yo, quería un borrón que cuenta nueva. Entonces algo así como exponerme con gente que me conoce, que me oyó en el púlpito. O sea, eran cosas así como que, pero en ambas cosas era yo. Sí, era tu ego. Ajá. Entonces era mi ego. Entonces, ¿a qué conclusión llego después de estas dos? Que la mayoría de errorcitos que encontramos no son de la iglesia, son de uno. Si lo miro por pura estadística, vamos, de 2 errores que encontré, los 2 eran míos. Entonces, ahora, seguramente hay otras cosas ahí y de verdad, como no es un tema... A ver, yo sí algo pensé, dije, no voy a volver a lo mismo, de quererme meter de cabeza haciendo de domingo a domingo, trabajando intensamente. No, ya no más. O sea, de verdad eso, sí salí golpeado de eso, vamos, y ya no más. Y probablemente yo tenga, en esto tal vez todavía tengo un punto ciego, todavía no he descubierto ese pecado en mi corazón. Seguramente hay, lo más seguro es que cuando lo analice lo encuentre. Pero sí he pensado no volver a lo mismo. Pero sí servir de otra forma. Claro. Ahí es donde surgió Bad Boys, el movimiento, no el podcast, porque Bad Boys es un movimiento donde estamos, ¿qué estamos haciendo? Ayudando al caído. Gálatas 6:2 es uno de nuestros principios. Bueno, nosotros nos gobernamos por Romanos 3:10, no hay justo ni siquiera uno. Claro, que yo quisiera hacer un paréntesis ahí, perdona, solo para enfatizar algo muy importante que mencionaste de la iglesia. O sea, tal vez, no sé si nosotros como iglesia hemos proyectado esta imagen a lo largo de los años, porque lo hemos dicho o porque la gente lo percibe de nosotros, de que como que los cristianos tratamos de decirle a la gente, aquí solo viene gente perfecta. O sea, ya desde que recibimos a Cristo somos perfectos. Insisto, no sé si lo predicamos o no sé si la gente lo percibe, que nos creemos superiores a alguien, tal vez, no lo sé. Pero lo que quiero decir es que si hay una realidad y una verdad que podría quedar grabada en sus corazones en este episodio es que las iglesias están llenas de seres humanos falibles, imperfectos y pecadores. O sea, ¿cuál es la diferencia entonces? Pues la diferencia es que ahora que tenemos el conocimiento de Cristo, sabemos que donde vamos a encontrar la victoria sobre el pecado es teniendo una relación personal con Él. Entonces, si yo peco, dice la Escritura, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que sí, o sea, como lo ha hecho Luis, como lo he hecho yo, reconocemos que hemos pecado, que pecamos y que seguiremos pecando porque ya entendimos que hasta que dejemos este cuerpo de muerte, diría Pablo, vamos a dejar de tener esa inclinación hacia el pecado. Así que en la iglesia no vas a encontrar gente perfecta, no vas a encontrar gente santa en el sentido santurrona, mejor voy a usar la palabra, porque santos somos, ya hemos sido declarados santos de parte de nuestro Dios, eso lo dice la Escritura. Santurrones, el típico que se cree mejor que los demás, se cree más mejor que los demás, diría el Chavo del Ocho. No vas a encontrar eso. Y algo muy interesante que mencionaste también, que rescato acá, es que la comunidad de creyentes lo que te ayuda en esa imperfección es ayudarte a moldearte a la imagen de Cristo. O sea, así ahí vas a ir a practicar, a poner en práctica y a practicar, creo que es lo mismo, el fruto del Espíritu. Así es. Con otras personas.
Y cuando servimos a otros, más practicamos y más nos ponemos en exposición para que los demás sean instrumentos de esa transformación que Dios está trabajando en nuestra vida. Cierro el paréntesis, seguimos platicando de este movimiento de Bad Boys. Bueno, es que va con lo que acabas de decir. O sea, la idea equivocada, pecaminosa, diabólica de que en la iglesia hay pura gente santurrona o santa, de verdad eso es una idea que no sé de dónde se la sacaron. Porque ahí estoy yo. Exacto. Que soy un pecadorazo. La gente me dice que soy el más grande de los Bad Boys. Sí, es cierto. O sea, primero porque soy el más viejo. Y segundo porque sí, soy el más pecador probablemente de todos porque tengo más años de pecar. Entonces, sí, he pecado toda mi vida. Probablemente en este momento esté pecando con alguna cosa que no me esté dando cuenta. Seguramente que sí. Y eso es lo que vamos a encontrar en las iglesias. Sí, es cierto. Eso es lo que dice la palabra en Romanos 3:10. No hay justo ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios. No hay quien entienda. Porque en nuestro corazón, en nuestra naturaleza, lo que estamos buscando es nuestro propio beneficio. Somos egoístas. Claro. Pero, aquí viene el pero en la sopa. Gálatas 6:2 dice que nosotros, dice, los que son, y aquí se refiere a todo aquel que el Espíritu le ha revelado esto, que le ha revelado su pecado. Ustedes que son espirituales, no está diciendo santos, espirituales, deben de restaurar a aquellos que se han caído. Y ahí es donde surge esto. Porque ¿qué pasa hoy en la iglesia? ¿Por qué mucha gente se aleja de la iglesia? Porque caen y no hay con quién hablar. No pueden ir a buscar y decirle, miren, caí, volví a caer en pornografía, volví a caer en adulterio o caí en drogadicción o caí en... Porque no, anda en el mundo porque como dicen, lo bajan. ¿Qué es que lo bajan? Lo excluyen, lo sacan de la célula, lo sacan de servir, lo sacan de esto y algunos hasta los exponen. Ajá. Cosa que yo no estoy de acuerdo y de verdad es debatible el tema, pero para mí esto es restaurarlo. Pero cuídense, dice Gálatas 6. Porque no vaya a ser que ustedes también caigan en eso. Sí. En dado caso, cada quien es responsable de su propio pecado. Y este movimiento que hicimos de Bad Boys es eso. Es saber que las iglesias están repletas de gente como yo, pecadoraza. Y que lejos de poder señalarlos, esa gente necesita ayuda, Roberto. O sea, es gente que necesita que alguien le diga, mano, venite. ¿Ah? Juntémonos, tomémonos un café, echémonos un desayuno, lloremos juntos, crezcamos juntos, salgamos de esto juntos. Roberto, yo tuve un tiempo de soledad en medio de todo esto, donde de verdad hubiera querido que alguien me llamara y decirme, mira Luis, tal cosa. Nadie me llamó. Y de verdad, eso es justamente lo que estamos haciendo ahora. No puede ser que nadie te llame. Eso de verdad es anticristiano. Que nadie te busque, que nadie te llame, que porque caíste te señalen. Es que de verdad es todo lo contrario. Es lo que está diciendo usted, es que restaurémoslo. Claro. Levantémoslo. Entonces, ¿qué es la iglesia también? ¿Por qué volver a ir a la iglesia? ¿Por qué conectarte a la iglesia? Porque necesitas un grupo de hermanos con los cuales vos sí podás rendir cuentas, confesar tus pecados y que te ayuden. Y si no lo encontrás ahí, pues entonces que el Señor te guíe a esa iglesia en donde el cual sí podás encontrar ese lugar donde podás rendir cuentas, donde podás confesar tus pecados, donde podás decir la verdad de lo que estás viviendo y no tengas que vivir con una máscara. Y eso, te digo, tiene un poder transformador porque estás viviendo realmente con la verdad. Ya no es una mascarita de hermanito bendecido, que alegre, aleluya, gloria a Dios. O sea, todo eso de verdad, como decimos en Buen Chapín, mucho de eso es casaca. Porque en el fondo de tu corazón vos estás mal y necesitas a alguien con quien hablar. Entonces, ¿por qué sí la iglesia? ¿Por qué sí un grupo de hermanos? ¿Por qué sí ser parte de algo? Porque necesitas poder encontrar ese grupo que te ayuden en los momentos en los que estás caído. Y de una u otra manera eso es hacer iglesia. Ahora, aquí vale la pena mencionarlo porque también vale la pena dejar la aclaración. Yo veo a Bad Boys, a este movimiento Bad Boys, como una puerta de entrada, o sea, donde
te reconectas con este grupo de hombres, porque obviamente es un ministerio y un movimiento enfocado en hombres. Y luego de alguna manera es como una puerta que hace conexión y enlace, no con tu iglesia local, sino con iglesias sanas donde también las personas que no están yendo a una iglesia puedan ser conectadas para que sigan creciendo en su fe. O sea, el grupo como tal es un excelente grupo de apoyo y ahí se forman relaciones y se anima a la gente, pero no es una iglesia. Como tal, me refiero a... No es una organización. No es una organización, sino, ¿verdad? Es un movimiento, por eso dije este movimiento, Bad Boys. Ajá. De hecho, eso es parte del movimiento, es poder direccionar a gente que llega ahí a una iglesia, porque llegan algunos que llegan así como vos decís, golpeados, decepcionados por la iglesia de la que vienen, entonces es direccionarlos a una iglesia. ¿Los llevas a tu iglesia? No. Ajá. De verdad, o sea, yo, salvo que alguien me diga, vos, ¿te puedo ir a tu iglesia? ¿A qué iglesia vas? Entonces, en dado caso, yo lo hago, porque si no, si le metemos nombrecito de iglesia o de pastor tal, ya arruinamos este movimiento. Entonces, no, de verdad, o sea, esto tiene que ser Cristo y solo Cristo, ¿vos? Y nada más que Él. O sea, la gente debe conectarse con el Señor. Si nos decimos cristianos, debe ser Cristo el centro, la cabeza. Y el día que no hagamos eso, Bad Boy se acabó. Entonces, si alguien pide ayuda, de verdad direccionarlo. Y ya lo hemos hecho. Y te voy a decir, ha sido bueno. Yo particularmente he seguido el caso de uno de estos hombres que llegó al desayuno, preguntó por iglesia, se le invitó a la iglesia, llega con su familia, mira, vos está feliz con su familia y todo, de verdad. Entonces, son cosas que sí decís valió la pena. O sea, llegó el proceso correcto, porque nosotros no somos una iglesia, no somos esa organización que le puede brindar otras cosas que la iglesia provee. Creo que vos lo dijiste con las palabras correctas. Como dice Carlos en el podcast de Bad Boys, ¡Huicho! Mira, tenemos unos minutos, 5 minutos para aterrizar los puntos. Basado en toda esta conversación, Luis, y pensando en amigos nuestros que están viendo este podcast y que no están yendo a una iglesia por diferentes circunstancias, siempre hay una excusa. Y obviamente entendemos que el que tiene cuidado de nuestra vida, el que abrió tus ojos en el momento, el que te llevó a ver esas prédicas en línea, el que te llevó a escribirle a los de esta iglesia en República Dominicana, es el Espíritu Santo. Y Él fue el que te guió a la iglesia donde estás asistiendo. Entonces, entendiendo que el único que convence, el único que nos guía es el Espíritu Santo, pero cumpliendo nuestra parte como buenos sembradores de tirar buenas semillas, ¿cuáles crees que serían tus recomendaciones, tus consejos, unos 3, 4 consejos que quisieras dejarle a nuestros amigos que hoy están escuchando este podcast, este episodio y diciendo, lo voy a considerar? ¿Qué más les dirías en este proceso de consideración? Pues yo lo voy a considerar. Si el Espíritu te reveló considerarlo, ya es una buena noticia, porque si ni siquiera llegas a considerarlo, es porque aquí de verdad hay una frialdad absoluta. Creo que lo primero es examinar tu corazón, de verdad, antes de juzgar a la iglesia, porque por lo regular son excusas. ¿Sí? Yo en todo esto espero no haber juzgado a la iglesia de la cual venía, porque yo te hablé de mí y de mi pecado. Totalmente. ¿Sí? Más que juzgar a una iglesia, que te examines a vos. ¿Sí? ¿Cuáles son tus motivaciones? ¿Y qué es lo que realmente te ha alejado de esa iglesia? Porque te vas a dar cuenta de muchas cosas. Y rogarle al Espíritu que te lo revele. Cuando eso suceda, pedí perdón al Señor por tus pecados. Y tercero, llega realmente con una actitud correcta delante de Dios a una iglesia, pensando que te vas a encontrar con Él, con el Señor, no la iglesia. La iglesia es un medio. Es como decir, yo me voy a juntar con vos a tomar un café en tal lado, ¿verdad? Pero mi reunión es con vos, no es no es el lugar. Mi reunión es con aquel que es el que me va a dar la conversación, con el que voy a disfrutar estar. Entonces, yo para mí el consejo más grande que te puedo dar es llegar con la expectativa que te vas a encontrar con tu Señor en ese lugar
a tomarte un café espiritual, por así decirlo, Ajá. en esa charla, en esa prédica en la cual vas a disfrutar de su palabra, en la cual vas a poder adorarle, pararte. De verdad, vas a disfrutar estar con él, independientemente del lugar en donde se van a juntar. Yo te voy a decir como experiencia personal eso. Creo que es lo que mayor valor he encontrado y entonces eso hace que si la charla es buena, mira, Roberto, ¿qué importa lo que está pasando aquí a la par? Totalmente. Porque la charla es buena. Estoy disfrutando de la compañía. Esto es buscar al Señor en tu iglesia, en el lugar a donde vas. No te digo cambiate de iglesias, no. Eso que el Señor te lo revele donde quiera que estés. Si el Señor te sembró ahí quiere que estés, seguí. Pero más que la empresa, digamos, la organización es el Señor. Que no te pase lo que a mí me pasó, N años en una iglesia y no poder tener este tiempo con Él. Por eso es que ahora lo disfruto. Porque de verdad es encontrarme con aquel que amo y que me ama en un lugar en donde puedo adorarle y puedo escucharle. Creo que eso es lo mejor que le puedo decir a alguien. Luis, yo estoy muy agradecido con vos, número 1, por haber aceptado la invitación para estar con nosotros, número 2, por compartir tu historia de cómo ha sido este viaje a través de la iglesia a lo largo de los años, número 3, por ser vulnerable y haber compartido con nosotros detalles muy personales que no tendrías por qué haberlos compartido, pero que yo estoy seguro Dios va a usar y está usando para llevar a la reflexión a quienes nos estén viendo, y especialmente por compartirnos estos consejos que te dieron a vos en ese momento decisivo, en ese momento de salir de la zona de confort y que te han llevado ahora a este nuevo momento de tu vida donde yo estoy seguro que estás creciendo, estás desarrollando tu fe, pero además estás sirviendo a otros a través de este movimiento Bad Boys, y estoy seguro que de muchas otras áreas donde sencillamente yo he sido beneficiado con eso en algún momento, de juntarse a tomar un café con alguien, poder edificar la vida de una persona y de bendecirle. Así que gracias por haberte tomado el tiempo de estar con nosotros, Huicho. Cuando querrás, esta es tu casa. Gracias, Roberto. Gracias por la invitación. Y en nuestro próximo episodio les cuento que vamos a tener a otro invitado. Ya va a estar Guti con nosotros y vamos a tener a un invitado que se va a enfocar en hablarnos de la importancia de la comunidad, porque vaya, yo pienso que este episodio ha dejado muy clara la importancia de por qué debemos estar conectados con una iglesia, pero tenemos que hablar de eso que se ha convertido en excusa para no ir a la iglesia, las personas, o sea, esas personas imperfectas. ¿Por qué es importante hacer comunidad con ellas? De eso vamos a hablar en nuestro próximo episodio. No se lo pierdan. Por favor, suscríbanse al canal, compártanlo con sus amigos, denle like a la campanita de notificaciones. Y en la descripción, no se les olvide, van a encontrar el número de WhatsApp donde ustedes pueden convertirse en patrocinadores de uno o varios episodios de un podcast de verdad. Hasta nuestro próximo episodio. Que Dios les bendiga.